¿Qué ole? ¿Cómo andan? Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más del Sueño al Podio. Este podcast donde recordamos, aprendemos y reconocemos a los deportistas y sucesos deportivos más importantes en la historia. Yo soy Daniel Uriega y nos escuchamos todos los miércoles por Spotify, Apple Podcasts y también por YouTube. Como ya lo leíste en el título, hoy toca hablar de una de las figuras más polémicas en la historia del deporte, uno de los ciclistas más famosos, el hombre que parecía tener todo para estar como uno de los mejores atletas jamás antes visto, Lance Armstrong. Con su increíble hazaña de 7 victorias en el Tour de Francia, Armstrong se convirtió en un símbolo de superación, luego de vencer un cáncer testicular avanzado. Sin embargo, su legado fue manchado por un escándalo de dopaje que cambió para siempre la percepción de su carrera. Después de inspirar a millones, terminó siendo uno de los nombres más controvertidos en el deporte. Creo que todos los que nacimos antes del año 2000 sabemos perfectamente quién fue, de forma directa o indirecta, aunque sea nomás por haber comprado su famosa pulsera amarilla, sí, esa, la Livestrong. Bien dicen que una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad, pues Lance defendió su mentira desde el primer día en 1999. Lance Armstrong nació el 18 de septiembre de 1971 y fue criado en Plano, Texas, por su madre Linda, una madre joven que trabajaba de recepcionista. Lance nunca conoció a su padre. Lance empezó en el deporte a los 12 años de edad, aunque en un inicio practicaba triatlón. Su transición al ciclismo de carretera ocurrió alrededor entre los 16 años más o menos y se dedicó de lleno en este deporte. Su mamá no tenía mucho dinero, así que Lance pensaba en conseguir ese dinero a como diera lugar, pero sin préstamos. Lo bueno y lo malo aquí era la presión y esa hambre que había por conseguir el dinero. Era el competidor más joven, le gustaba competir con los mejores y le gustaba ganar, eso sí o sí, de ley. De joven se llegó a pelear con uno de sus entrenadores y le decía muy seguido, cabrón, tú no eres mi papá. Y después se lo decía a todos los demás, como esos chavos en secundaria que lo típico que dicen, tú a mí no me mandas, ya saben, esa etapa y edad puberta cagante, pues bueno, así era más o menos también Lance Armstrong. De 1993 a 1995 era joven y de los mejores ciclistas. Ganaba buena lana y pensaba en dedicarse a eso un rato y ya después ver qué otra cosa podía salir. Pero ese después se adelantó de una forma inesperada. Lance Armstrong fue diagnosticado con cáncer testicular en octubre de 1996 cuando tenía solo 25 años de edad. El diagnóstico fue bastante grave. El cáncer había avanzado. El cáncer de testículo lo tenía del tamaño de un limón. Lance cuenta que el cáncer testicular asciende por el cuerpo de un joven, después subiendo al abdomen, después a los pulmones y la última parada es el cerebro. Lance ignoró los síntomas durante mucho tiempo. Esos dolores de cabeza brutales, tan fuertes como jaqueca, visión borrosa, tosía sangre y un dolor bastante fuerte ahí en los huevitos. En 1996 le quitaron a Lance el testículo canceroso y le hicieron un tratamiento experimental en Indiana. Ahí los doctores le daban menos del 50% de probabilidades de sobrevivir. Lo operaron del cerebro y para quitar las lesiones cancerosas y empezaron una quimioterapia que no le afectara los pulmones. Su intención era regresar justamente al ciclismo. Los efectos secundarios serían brutales, como la pérdida de cabello, el mismo peso, pero si sobrevivía el tratamiento, protegería su carrera deportiva. La primera cirugía para quitarle el testículo fue enorme. Fue una cortada de 15 centímetros que le llegaba hasta la cintura y cuenta el mismo Lance que era además un dolor indescriptible, un dolor físico insoportable, pero salió adelante. Después de varios ciclos de quimioterapia, Armstrong logró superar el cáncer y se declaró libre de la enfermedad a principios de 1997. Pero no fue un proceso fácil, ya que además de sufrimiento físico y emocional, también tuvo que lidiar con la ansiedad de un futuro incierto y los efectos secundarios del tratamiento que afectaron su fuerza y resistencia. Así que cuando pudo, se subió en la bici y anduvo por las calles de donde él vivía. Así, algo
normal. Fue un día bastante importante para él. Tampoco se mamó. A ver, nomás fue de que 1 kilómetro la vuelta ahí en el fraccionamiento, literal como cualquier mortal, como tú, como yo, agarró los tenis, la bicla de montaña y vámonos a rodar. Pero para él era como una victoria poder estar sentado en su bici, pedaleando, sintiendo el viento en la cara y sobre todo esa sensación que tienes como cuando eres niño y sales a andar en bici por primeras veces, porque te hace sentir de una forma libre. Una vez que se recuperó del cáncer, Armstrong decidió volver al ciclismo profesional. Pensó que nadie iba a creer que fuera a hacer algo, que estaba acabado, y pues Lance pensó en ganar nada más y nada menos que el Tour de France. Antes de meternos de lleno en las carreras, es importante saber y mencionar que el Tour de France es uno de los eventos deportivos más cabrones que hay. Es más, yo realmente no he sido seguidor, pero con las imágenes, con el research, la investigación, viendo parte de los documentales y las imágenes del Tour de France, es una locura, ¿eh? Cómo se volca la gente, cómo se mete de lleno, están corriendo a la par de ellos, cómo les gritan, cómo les aplauden. De verdad es algo increíble. Atraviesa 3.500 kilómetros en 3 semanas. Las 21 etapas diarias abarcan caminos planos, subidas muy perras y pruebas también contrarreloj. Cada día, entre el grupo de ciclistas conocido como el pelotón, el corredor en el mejor tiempo trae la camiseta amarilla. Cada equipo en el Tour tiene 9 ciclistas, pero solo el líder de equipo corre por esa camiseta amarilla. Los demás ciclistas se les conoce y se les llama como domestiques o domestiques, que significa sirviente en francés. Pero un papel importante de los domestiques o domestiques es proteger a los líderes del viento, porque cuando vas rápido en terreno plano, el viento afecta muchísimo, así que los ciclistas del frente trabajan hasta un 36% más que los que están protegiendo en la parte de atrás. Incluso a altas velocidades ves a los domestiques muchas veces de diferentes equipos colaborando para combatir el viento. Pero bueno, en 1999, Lance Armstrong llegó al Tour de Francia con el equipo del Servicio de Correos de Estados Unidos. Nadie esperaba nada de ellos. Eran muy jóvenes, además, y por cierto, no tenían ni siquiera camión. Era un equipo muy chico. Andaban en estos camiones rodantes, conocidos allá como los RVs, eso de donde van todas las familias de vacaciones. Bueno, ahí estaba este equipo. Pero dominaron el Tour y cambiaron el ciclismo. Lance arrastró en la competencia. La historia de Lance iba creciendo más y más, convirtiéndose también más bonita. Pero empezaban las sospechas de algunos expertos que andaban observando todo ese desmadre, todo el pedo. Todo pintaba muy bonito para ser verdad. Pero en 1999, los organizadores del Tour de Francia estaban desesperados, necesitados de una renovación para volver a enganchar con el público. Y es que en 1998, cuando Lance Armstrong estaba regresando al ciclismo después del cáncer, tuvieron un Tour de Francia brutal, donde el mejor equipo de la época, Festina, tenía un masajista que iba a atenderlos. No como Ricardo Lavolpe, otro. Y cuando lo paró al masajista la aduana francesa, encontraron cargamento de drogas. La policía investigó a otros equipos y en todos lados encontraron drogas. Pero Lance Armstrong regresó un año después y simplemente fue la sensación. Aunque al mismo tiempo había gente riéndose y sin poder creer que un expaciente de cáncer como Lance atacara en las montañas en esos momentos perros y compitiendo supuestamente sin doparse. Pedaleando con menos esfuerzo que los demás, con más potencia, además más rápido que en todos los tours anteriores. No tenía sentido realmente. A Armstrong no le consideraban alguien capaz de ganar el Tour de France porque su fuerte eran las carreras cortas, no las largas como esto que mencionamos del Tour de France, sin albur. Nunca había sido un trepador o sea, que le metiera las subidas como las que tiene esta competencia. ¿Se acuerdan que querían los organizadores volver a hacer clic con la gente? Pues para 1999 querían que fuera una carrera más lenta que las pasadas para demostrar que estos ciclistas usaban menos drogas. Pues terminó siendo el Tour más rápido, pero con la figura más romántica que el deporte había tenido. Un sobreviviente de cáncer regresa al deporte y gana el Tour de France.
Pues con la victoria de Lance abrió el mercado en Estados Unidos de una forma gigante, abismal. Oakley, Nike, Trek, Bristol Myers Squibb y varias marcas más que querían hacer tratos con Lance Armstrong, sobreviviente y vocero de los sobrevivientes del cáncer. Su primer victoria en 1999 fue la última vez que fue como solo un ciclista. Después de eso vino la fama y se convirtió en una celebridad. Le dio, muchísimo poder a Lance. De hecho, en 1999 casi se le cae ese teatrito a Lance Armstrong. Encontraron esteroides en su orina. Armstrong dijo que estaba usando una crema para la que le llamaban irritación de asiento. Una crema que supuestamente, una crema que tenía cortisona y que según Lance Armstrong todos lo usaban por un choque o una ampolla o cualquier infección de piel. Que según él, los rastros eran muy pequeños en la prueba que le hicieron. La UCI, la Unión Ciclista Internacional, que gobierna el ciclismo, emitió un comunicado señalando que va contra su política de confidencialidad médica, pero querían clarificar esto antes que se descontrolara. Así que confirmaron el uso de la crema y que el ciclista, Lance, mostró una receta médica antes de la competencia. Hein Verbruggen, presidente de la UCI de 1991 al 2005, apareció en la prueba que le hicieron a Lance y le dijo a Johan, el director del equipo de Armstrong, que necesitaba darles algo que justificara eso. La gente buscó en internet algo que tuviera este tipo de cortisona así en chinga y encontraron una crema que la tenía y dijeron, aquí está. Y por eso, se agarraron de eso de las irritaciones y que por eso la utilizaban. Una mamada, pero es parte del inicio. Cabe señalar que de los 7 Tour de France que ganó Lance Armstrong, de todos los que subieron al podio en esos 7 años, solo uno no estuvo involucrado en dopaje. ¿Quién? Pues Lance Armstrong, en ese momento. El reto más grande del Tour de France, dicen y comentan los especialistas, que son las colinas de los Alpes marítimos. Es la prueba de fuego, de energía y de aguante. Un ascenso en las montañas que puede significar trepar durante 30 kilómetros. Levantar a una persona y en bicicleta exige una tremenda descarga de energía más grande que la de cualquier otro animal, a excepción del colibrí. Estresa al cuerpo de maneras no naturales y esto hace que los atletas busquen métodos de dopaje para disminuir el dolor y superar sus propios límites. Se dice que siempre ha existido el dopaje. En el Tour originalmente era de alcohol. Los monjes en las montañas pasaban chelas y pues ¿quién le dice que no? Después de un esfuerzo del calor, ahora imagínate bien helada, pues menos, claro que te chingas tu chelita. Pero los ciclistas se bajaban para encontrar lo que fuera, para tomar vino, chela, chupe, y pues si nada más quedaba agua, pues se tomaban el agua. Pero con el paso del tiempo llegaron los doctores al Tour y dijeron que podían prepararlo para el Tour de France con drogas, como comer y para también estos golpes de knockout que le inyectaban el EPO, para ser 10% mejor que su rival. Ese 10%, es un chingo. ¿Pero qué es el EPO? El EPO. Bueno, el EPO es una hormona que produce glóbulos rojos, los que transportan oxígeno en la sangre. Los deportistas tramposos lo usan para tener más resistencia, lo que les permite recuperarse más rápido y notar menos o de plano no notar cansancio. No fortalece tus músculos ni te da más energía. No sientes nada realmente. Simplemente esa sensación de cansancio, ardor y que crees que ya no puedes más, lo va aplazando. Y eso se empezó a ver en los 90s. Los italianos fueron los primeros. En un pueblo de Italia había un grupo de doctores dedicados a mejorar el desempeño de los ciclistas. El más notorio era el entrenador de Armstrong, Michele Ferrari. Era un doctor que te hacía tu plan, tu programa para impulsar tu carrera y convertirte en el rey, cabrón. Tenía muy mala reputación. Era el doctor que te podía crear tu programa de dopaje de pe a pa. A Michele le obsesionaba extender los límites atléticos del hombre. Después del cáncer de Lance, Ferrari convirtió su debilidad en una ventaja. Era más ligero, perdió muchos músculos y potencia en cuanto a fuerza, así que cambió la carga de sus músculos al corazón, pulmones y la sangre. Y si tienes un motor aeróbico para aguantar una cadencia más alta, puedes ir más rápido y con mejor duración.
La cadencia en el ciclismo es el número de veces que se giran los pedales en un minuto, es decir, las revoluciones por minuto, el RPM, el RPM, y la cual sirve para estar evaluando el estado físico del ciclista. Así que Lance empezó con estas drogas para mejorar su desempeño en las carreras, pero ahí todavía no lo sabíamos, nadie se percataba de ello, todavía no estaba probado. Ferrari quería evitar que detectaran su trampa con el dopaje. Tenía fuentes en laboratorios que le avisaban las nuevas pruebas. Se dice que Michele viajaba en un RV y vivía ahí, pero en las afueras de Milán, cerca de la carretera y de una gasolinera. ¿Quién visita a su doctor? Pues obviamente no era normal. Pero ¿cómo le hacía Lance para salir limpio en todas las pruebas que le hacían? Bueno, la vida aproximada del EPO, es de 4 horas, así que simplemente jugaba con los tiempos. Para el 2001 hubo un juicio en contra de Michele Ferrari, Filippo Simeoni, un ciclista italiano que era el testigo estrella. Filippo Simeoni tenía documentado todo a detalle de su relación con Ferrari y en octubre del 2004 la corte italiana condenó a Ferrari por fraude deportivo, forzando a Armstrong a terminar su relación públicamente con él. Pero el veredicto de Ferrari fue anulado 2 años después. La postura de Armstrong era: el dopaje llevaba 100 años en este deporte. Yo llegué y las reglas ya estaban establecidas. Yo simplemente me sumé. Pues si ellos pueden, ¿por qué yo no? Así lo pensaba Lance Armstrong. Antes de 1999 había riesgos grandes con el dopaje. Podías irte incluso a la cárcel si te cachaban con ellas. Así que Lance encontró la forma. Vivillo, desde morrillo. Le dio la vuelta y encontró a una persona que le ayudara a moverlas. ¿Quién más? Pues su jardinero. Le decían el Motoman. Creo que no hace falta explicar por qué. Pues ese cabrón, Motoman, hizo el Tour de France en su moto y él era el encargado de encontrarse con alguien del staff para hacerle la entrega de una forma muy sutil, muy discreta en un restaurante. Es importante mencionar que para esas fechas no había pruebas de dopaje para el EPO, y para el 2000 desarrollaron una prueba justamente para el EPO. Así que los inteligentes, como Ferrari, inteligentes entre comillas, volvieron una tecnología que era simplemente sacar bolsas de sangre antes de la carrera y durante la competencia se las volvían a meter. Entonces, durante la carrera, el cuerpo está con sed de glóbulos rojos. Una transfusión incrementa los glóbulos rojos y a diferencia del EPO, es casi imposible detectarlas en las transfusiones. Ferrari en el 2000 le dijo a Armstrong que la prueba para la detección ya estaba casi lista, así que no le recomendaba usar EPO durante el Tour. Así que estuvieron de acuerdo en solo hacer una transfusión y le hicieron a la mitad del Tour. En el 2004 fingieron una falla mecánica los cabrones. Estacionaron el autobús, el camión del equipo y le pusieron sangre a todos los competidores del equipo. Así, al chile, enfrente de todos, la policía, los fans, todos afuera del camión pidiendo el autógrafo, las fotos y demás, y ellos adentro haciendo lo suyo. Cuando todos hacen trampa, la competencia cambia y todo se vuelve en un juego de poder. ¿Y quién tiene al mejor doctor? ¿Quién tiene más dinero y mayor manejo al riesgo? Pues el mejor en todo eso, en ese entonces, era Lance Armstrong. Armstrong ya aceptaba y veía normal hacer trampa. Es más, hasta tenía esta actitud de que si vas a hacer trampa, pues hazla bien. Entrena al 100%, sí, a huevo. Tiene el mejor equipo también para estar mejorando al 100%. Si es dopaje, pues también hazlo al 100%. Cuando tienes esa mentalidad tan tramposa y la aplicas en un deporte sin regulaciones ni reglas, en donde la gente se hace transfusiones, toma drogas y usa todo su poder para evitar la detección, ahí es donde el deporte se vuelve en algo mucho más oscuro. De hecho, en el 2004, Armstrong demandó a los autores de La Confidencial, el primer libro que lo acusó de dopaje. Detuvo su publicación en Estados Unidos, forzó una disculpa y ganó un juicio de $1.5 millones que manchó la reputación de su coautor David Walsh. Para el 2005, Lance ya había ganado 7 Tours de forma consecutiva. Pero ¿cómo es que Lance podía dopar tanto sin que lo cacharan? ¿Cómo era posible?
Pues gracias al UCI, la Unión Ciclista Internacional. Repito, el máximo organismo del ciclismo en el mundo. El presidente durante la era de Lance Armstrong era Hein Verbruggen y siempre fueron amigos. La UCI niega que encubrieron las pruebas de Lance, pero lo que sí dicen es que cuando Lance y otros grandes ciclistas tenían niveles sospechosos en sus pruebas, hablaban con ellos y les decían que le andaban rascando los huevitos al tigre, así que pues párenle tantito a su desmadre, porfa. El mismo Lance aceptó que recibió las llamadas del UCI diciéndole que estaban muy cerca de que lo cacharan, pero el dinero era lo que tenía a todos, miren, calladitos, chitón y con el mismo interés. Se estaban metiendo billetes de a madre. La marca de bicicletas Trek, famosísima, tenía $100 millones en 1998 en ingresos y después estaban llegando a los 1,000 millones. Una locura. Pero cuando el periódico L'Equipe publicó una evidencia del dopaje de Armstrong, fue un problema para el ciclismo. Así que Verbruggen le pidió a un conocido, Bryman, que investigara los argumentos urgentes que había tenido el periódico. Le urgía saber cómo iba a reaccionar ante la nota sobre Lance Armstrong. El reporte no se concentró en sí en Lance, si se había dopado o no, se enfocaba principalmente en detalles técnicos de laboratorios y atacó a la agencia antidopaje sin examinar muestras de usos de drogas. El reporte exoneraba totalmente a Armstrong, así que recomendaban que el UCI no iniciara acciones legales. En el 2007, el UCI pagó la cuenta final del reporte, aproximadamente de $100,000. Y ese mismo año, ¿qué creen? Resulta y resalta que Armstrong había hecho un donativo al UCI por la misma cantidad. Pero según el mismo UCI, según ellos, era para pagar una máquina de pruebas de sangre que habían comprado en el 2005. ¿Qué les digo? Ahí solito se contradicen, vaya. Pero bueno, pasaron los años, Lance ya se había retirado, había librado una más y quiso regresar. ¿Pero por qué regresaste? ¿Por qué regresó Lance en el 2009 si ya había ganado 7? Pues para convencer a la gente de que nunca se había dopado. ¿Era eso? Pues no, simplemente tenía los huevos de querer regresar y ganar limpiamente. Seguramente era una forma de probarle a todos sus críticos y él mismo que no importaba que se hubiera dopado antes. Floyd Landis, un ex compañero de Lance, estaba lo que le sigue de imputado porque él, Floyd, había sido suspendido por dopaje, regresó y lo tachaban de tramposo, mientras que Armstrong lo trataban como héroe. El resentimiento de Floyd sería importantísimo más adelante para la caída de Lance Armstrong. Algunos pensaban que su campaña y fundación Livestrong era simplemente una pantalla para cubrir su dopaje en el deporte. Fue en el 2004 cuando las famosas pulseras amarillas, las Livestrong, salieron a la venta. Creo que todos los que nacimos antes del 2000 fuimos parte de esa campaña de recaudación de fondos para la lucha contra el cáncer. Se vendían a $1 y todo el dinero recaudado se destinaba a la investigación, prevención y soporte para las personas con cáncer. Es como hoy la WUP. Chingos de deportistas y gente que ni hace ejercicio la usa, pero están en el mame. No más que la Livestrong eran para ayudar. La Fundación Livestrong había juntado más de $300 millones para víctimas del cáncer y más de 100 millones de pulseras se vendieron en el mundo. Era un fenómeno. Al final del día, el abismo entre ser un héroe y su realidad molestó muchísimo a la gente. Lance pensaba que por haber juntado tanto dinero, ayudado y haber dado esperanza a tantas personas, se justificaba lo que había hecho. 2 meses antes del Tour de France, compitió en el Tour de Italia como último calentamiento para irse probando, así, limpio contra los mejores del mundo, rumbo a Francia. Lance flaqueó y se quedó atrás de los mejores. No le fue bien y obviamente a ese nivel no podía aspirar a ganar Francia. En junio del 2009 fueron los del UCI a su casa en Aspen, Colorado, para realizarle una prueba más antidopaje, la número 31, sangre y orina. Al día siguiente llegaron los de la USADA, la agencia antidopaje de Estados Unidos, para hacerle una prueba más, la 32. Todos, absolutamente todos, querían hacerle prueba de control. La Federación Ciclista, la Federación Olímpica, todos.
Todos. Un mes antes del Tour de France, empezó a entrenar en Aspen con su compañero de Astana, Lee Pfeiffer. Entrenar en la altura tenía su papel en el dopaje. Los ciclistas se entrenaban en montañas para producir más glóbulos rojos, tal y como el EPO. Se sacaban 1 o 2 bolsas de sangre y después se las podían transferir en el Tour. Así que Lance, en los entrenamientos de montaña, hacía pruebas en cierto kilómetro para medir sus niveles de sangre e ir tomando nota, tal y como le había recomendado Ferrari. Pero para esto, Lance había dicho que cortó su relación con Ferrari en el 2004. Pero la policía italiana descubrió que Armstrong mantenía contacto con Ferrari a través de su hijo Stefano. En los mails que encontraron, papá Ferrari salía y era como Schumi, y preguntaban en esos mails por el pago pendiente de 25,000 euros. Los bancos confirmaron los pagos a Ferrari. Así que una vez más, Lance volvió a mentir, justificando que según él no sabía en quién más confiar para su entrenamiento, así que pues por eso estaba Ferrari. Pues no, el que es tramposo, aunque el mismo Lance fue el que aseguró que Ferrari fue el primero en decirle que no corriera riesgo porque tenían al mismo Armstrong en la mira y ya lo querían atrapar. Ferrari supervisaba el progreso de Lance desde Italia, comparó su desempeño con el mes anterior y concluyó que mejoró un 10% en su potencia watts por kilogramo. Tenía un 6.5. El mejor número de Lance fue el último año que ganó el Tour, en el 2005, con más de 7. Entonces, comparando los 7 años que ganó, pensaban que en este regreso con un 6.5 podían ganar el Tour si no cometía algún error o se caía de la bici o alguna mamada así. Después de decir que no iba a regresar, luego de ganar en el 2005, Lance Armstrong volvió a pedalear en el Tour de Francia en el 2009. Desde la primera etapa, Lance quería probarles algo. En el pasado había dominado las pruebas contrarreloj, así que una carrera impresionante demostraría que Lance había vuelto. Su tiempo lo puso en primer lugar por 30 segundos, pero faltaban los mejores competidores. Todos, uno por uno, incluyendo a su compañero Alberto Contador, quien por cierto ganó el Tour en el 2007, mejoraron el tiempo de Lance. Armstrong quedó en la posición número 10 de la primera etapa, por 40 segundos detrás del líder y a 22 segundos de su compañero Contador. A pesar de ser compañero de equipo, Lance y Contador no se dirigían la palabra, casi de que si pasaban cerca uno del otro, se ignoraban. En Astana, Armstrong y Contador se disputaban el derecho a dirigir. En la etapa 3, usando a los domestics, Lance encontró forma de usar el viento a su favor, justo pasando al lado del mar cuando las brisas azotaban el pelotón. Acuérdense que el pelotón es la bola que se hace cuando van todos los ciclistas juntos. Pero bueno, los vientos cruzados separaron el pelotón y Lance con 2 domestics quedaron al frente. El resto de sus compañeros, incluido Contador, se quedaron atrás. Lance quería aprovechar cualquier cosa que le pudiera favorecer, ganar el Tour. Acabaron 41 segundos antes que el pelotón, lo cual ayudó a Lance a pasar de 10º a 3º, ganándole por 19 segundos a su compañero Alberto Contador. Así que el regreso de Lance Armstrong empezaba a parecer creíble. En ese entonces, si dudabas y no creías en la leyenda de Lance Armstrong, prácticamente estabas mal. Odiaban a los que no creían y cuestionaban esa hazaña. Aquí es importante mencionar a Frankie Andreu, un ex compañero de Lance, y su esposa Betsy, quien también fue una buena amiga de Armstrong. Para el Tour de Francia del 2009, Frankie y Betsy estaban peleados con Lance y a Frankie, que estaba trabajando como reportero, le tocó entrevistar a Armstrong. De hecho, Lance quiso y buscó esa entrevista con el mismo Frankie. Pero ¿por qué se pelearon y dejaron de ser amigos? Bueno, ellos dos son pieza fundamental e importante para la caída de Armstrong. Lance, Frankie y su esposa Betsy eran muy buenos amigos. Frankie estuvo en 3 equipos del servicio postal, pero en el 2000, en la segunda victoria de Armstrong, Frankie se negó a doparse. Frankie pidió un aumento incluso, pero Johan, el director del equipo, le dijo que le iba a cortar el pago. Así que Frankie recibió y buscó por otros lados, recibió 2 ofertas de otros equipos y casualmente cuando Johan le preguntó cuáles eran, las ofertas se retiraron, se fueron. En el 2005, Frankie y Betsy fueron citados para testificar en una demanda contra Lance sobre el dopaje y una charla con su doctor mientras le trataban el cáncer.
Frankie y Betsy contaron todo lo que habían escuchado decir a Lance que se metía para mejorar en su rendimiento. EPO, hormonas de crecimiento, cortisona, esteroides y testosterona. Lance fue cuestionado sobre las declaraciones de ellos y negó absolutamente todo. Después de ese tema con Frankie y Betsy, medios de comunicación invitaron a Lance a varios programas para entrevistas sobre las acusaciones. Pero cabrón, neta, Armstrong era extremadamente seguro y cabrón para mentir. O sea, yo sabiendo que sí estaba haciendo trampa y que la hizo y que estaba mintiendo en esas entrevistas, te lo juro que me hacía dudar el cabrón. Neta, hasta le crees de lo seguro que decía las cosas en ese momento. Todo este caso perjudicó a Frankie para que pudiera trabajar en algo relacionado con el deporte. Así que Betsy se aferró a que se supiera la verdad y en enero del 2007 dio una entrevista por primera vez con este tema. Pero bueno, ese era el contexto de lo que pasaba entre ellos dos durante el Tour del 2009. Retomando la participación de Lance en el Tour, en comparación con sus victorias en años pasados, esta vez no parecía que Lance estuviera al mando. De hecho, se veía cansado en muchas etapas, luchaba mucho físicamente, estaba lejos de llegar a la velocidad que tuvo en el 2001, aunque también creo yo que influye mucho la edad. Lance tenía casi 40 años y súmale que también estaba compitiendo limpio en esta ocasión, no mames. En la etapa 15 había perdido lugares, pero todavía cerca de los que estaban hasta adelante. Solo a 2 segundos de contador antes del ascenso más grande del Tour. Así que antes de reanudar la carrera en el equipo, en Astana, hicieron una junta para definir algunos detalles sobre quién tomaría ese liderazgo. Lance o Alberto. Alberto o Lance. Ni ellos sabían, ¿eh? Lo único seguro es que querían ganar y que en la carrera alguno de ellos dos tomaría ese paso hacia adelante. Durante la carrera, Lance y Contador iban a la par. Cuando en eso voltea Contador, voltea a ver a Lance como, pues, ¿qué pedo, güey? ¿Vas tú, voy yo? Pues se mantuvieron igual o seguimos o qué. Pues bueno, ahí fue donde Contador simplemente empezó a pedalear y demostró el nivel tan superior que tenía sobre Lance Armstrong. Lance obviamente fue cuestionado sobre si podía remontar, sobre ese gran nivel de Contador y el Armstrong que conocíamos de antes, ese que defendía y al mismo tiempo te atacaba con sus respuestas, ahora fue otro, se mostró más tranquilo, reconoció el nivel de los demás y simplemente aceptó que no estaba en condiciones para pelear por la victoria. Sí, nadie lo podía creer. A pesar de eso, Lance de todos modos iba a pelear y quería quedar en los primeros lugares. Para muchos, el regreso de Lance sin quedar primero o por lo menos en el podio sería decepcionante y principalmente un fracaso para el mismo Lance. Así que Johan, el director del equipo, intentó hacer lo posible por meter a Lance en el podio y le pidió a Contador que mantuviera el ritmo que llevaba porque en caso de acelerar y atacar en la carrera, haría que los hermanos Schleck hicieran lo mismo y por ende alejar a Lance del podio. Para la última montaña y después de una prueba contrarreloj, Contador seguía como primero del Tour y Lance se logró meter de tercer lugar, unos segundos adelante de Wiggins y Frank Schleck, un solo minuto por detrás de Andy Schleck. O sea, estaban bravísimos en esa pelea. Aún sabiendo que no iba a ganar el Tour de France, Lance Armstrong logró emocionar a todos en el cierre de la carrera. Luchó hasta el final, mantuvo el paso necesario para subir al podio, ilusionó a todos, incluso hasta los que dudaban de él. Los periódicos que alguna vez le tiraron también reconocieron y aplaudieron la carrera del tejano. Era ese cuento de hadas que terminaba con un gran final y aunque quedó en el tercer lugar, para él y la gente fue como una victoria, principalmente para Lance por todo lo que había generado desde su primer triunfo, hacerlo limpio, según sus propias palabras, por toda la gente que apoyó, los sobrevivientes de cáncer y las familias que salieron beneficiadas. Pero 4 años después se descubrió algo raro en la sangre de Armstrong del 2009. Durante el Tour, los glóbulos rojos de Lance debieron haber disminuido, pero aumentaron varias veces y antes de su regreso en la carrera. Armstrong juró que no se había dopado, que ese Tour lo había hecho limpio. Pero ¿quién le podía creer después de tantas mentiras? Su regreso al Tour de France no fue un nuevo comienzo como él pensaba, sino el comienzo del final. En el 2010, Lance compitió otra vez en el Tour de France y terminó en el lugar 23. Contador ganó la carrera y lo descalificaron después por doparse.
Después de regresar en el 2009 y competir en el 2010, los enemigos de Armstrong fueron saliendo poco a poco. El primero fue su excompañero Floyd Landis, que ya lo mencionábamos anteriormente, quien aseguró ver a Lance dopándose para las carreras. Otro fue Jeff Nowitzki, un agente investigador principal en la lucha contra el dopaje en el deporte, nada más y nada menos de quien enjuició a Barry Bonds, pero ese podría ser un gran capítulo para después, coméntenlo si les interesa. Y como parte de la FDA, la Administración de Alimentos y Medicamentos, estaba investigando así a Lance Armstrong. Nowitzki poco a poco fue desmenuzando el caso. El equipo de Armstrong estaba patrocinado por el gobierno de Estados Unidos. Entonces Nowitzki se agarró de cosas como un posible lavado de dinero, quizás transfirieron sustancias controladas, evasión fiscal, sobornos a oficiales, lo que fuera con tal de llegar al punto del dopaje. Citaron a ciclistas a declarar uno por uno. Mientras la investigación seguía, otro atleta fue descalificado por doparse, así que Tyler Hamilton, compañero de Lance en 1999, empezó a considerar sus opciones. En el 2011 citaron a Tyler y él sabía que toda la mentira de Armstrong era demasiado grande y se iba a saber más tarde que temprano, como se diga. Así que contó su historia y aceptó que vio a Lance inyectarse EPO. Ese año, Armstrong vuelve a anunciar su retiro del ciclismo competitivo en febrero, a sus 39 años de edad, con la intención de concentrarse en su familia y su fundación de lucha contra el cáncer. A principios del 2012, un año de elecciones, el Departamento de Justicia sorprendió con que no iba a levantar cargos contra Armstrong, pero la USADA, la agencia antidopaje de Estados Unidos, siguió la investigación. Travis Tygart, el CEO de USADA, con ayuda federal, logró 26 testimonios detallados de compañeros de equipo de Lance Armstrong, Landis, Wouters, Hamilton, Andreu, y el que más le pegó a Lance fue su amigo George Hincapie. Pero es que llegaron con Hincapie y le dijeron, carnal, si cooperas, nomás te damos 6 meses. Y si no cooperas, pues te expulsamos de por vida. En octubre de ese año, la USADA finalmente lo acusa formalmente de uso, posesión y tráfico de sustancias prohibidas, vetándolo de por vida del ciclismo y le quitaron todos sus logros deportivos a partir de agosto de 1998, incluyendo sus 7 títulos del Tour de France y el tercer lugar que había conseguido en el 2009. Sus patrocinadores y Livestrong cortaron relaciones con él. En esos meses donde le estaba pasando de la chingada, Lance, y todavía sin aceptar que se había dopado, Armstrong empezó a llamar a algunos de sus amigos para ofrecerles disculpas y preguntarles si debía confesar. Lance, al final del día, se agarró los huevitos y decidió hablar. En enero del 2013, Lance le dio la exclusiva en una entrevista a Oprah Winfrey, donde finalmente admite haber competido bajo los efectos del dopaje en todas sus victorias del Tour de France entre 1999 y el 2005. Obviamente, perdió a sus fans. Aunque todos rompan las reglas, no quiere decir que está bien. Engañó a muchísimas personas, sobrevivientes de cáncer, reporteros, patrocinadores, hasta los que no seguíamos este deporte, pero nos conmovió y cautivó la historia, la leyenda de Lance Armstrong. La historia de Lance le generó una fortuna de más de $125 millones. En el 2003, el gobierno de Estados Unidos y Floyd Landis demandaron a Armstrong por estafa al servicio postal. Aunque Armstrong no admitió que había violado la ley, acordó pagar una multa de $5 millones y aceptar la responsabilidad de haber defraudado al gobierno estadounidense al usar sustancias prohibidas mientras corría para el equipo del servicio postal. Durante el resto de su vida, Armstrong tiene prohibido competir en deportes gobernados por la Agencia Mundial Antidopaje. Tras el caso de Armstrong, las autoridades del ciclismo, especialmente la UCI, la Unión Ciclista Internacional, intensificaron los esfuerzos para detectar el dopaje. Se implementaron tecnologías más avanzadas para detectar sustancias prohibidas y se aumentó la frecuencia de las pruebas, tanto en competiciones como en entrenamientos. También se introdujeron sanciones más severas para los infractores. Y así terminamos este capítulo del sueño al podio, con uno de los deportistas más polémicos en la historia del deporte, una de esas figuras que te hace cuestionar
qué es el éxito y a qué costo se alcanza. Sus victorias, que inspiraron a millones de personas en el mundo, se vieron opacadas por un escándalo de dopaje que cambió su legado para siempre. Armstrong pasó de ser un héroe indiscutido a una figura controversial. Espero que les haya gustado, emocionado, entretenido y hasta aprendido un poco del ciclismo y del mismo Lance Armstrong. Tiren paro y si les gustó, porfa, suscríbanse, denle like, activen la campanita y comenten de qué otro deportista o suceso deportivo les gustaría que platiquemos por acá. Nos vemos el próximo domingo. Yo soy Daniel Uriega. Ya se la saben, aquí estamos. ¡Vámonos! ¡Let's go! ¡Woo!